Un tribunal que parece diseñado para aplastarla de repente se convierte en el lugar donde el poder comienza a fracturarse. Cuando una mujer embarazada se ve obligada a estar sola mientras su rico marido se ríe, convencido de que los abogados y el dinero ya han decidido el resultado, lo que él no espera es que ella se niegue a permanecer en silencio. Ella se levanta y se defiende con tranquila precisión, convirtiendo el juicio en un momento que expone el control, el engaño y la arrogancia frente a todos. Esta no es solo una batalla legal, es una colisión entre el privilegio y la verdad, y el momento final dejará a todos atónitos cuando se revele que el hombre que ha presidido silenciosamente el caso es alguien que nadie anticipó jamás. Quédense con nosotros, porque el momento en que creen que esta historia ha terminado es exactamente cuando todo cambia. Háganos saber desde dónde nos escuchan y qué hora es para ustedes. Dejen un comentario abajo. Nos encantaría saber de ustedes. La sala del tribunal ya estaba llena cuando Anna Reynolds entró. Todos los bancos estaban ocupados. Los reporteros se alineaban en la pared trasera con sus libretas listas. Un murmullo bajo se extendió por la sala mientras las cabezas giraban casi instintivamente hacia la entrada. Esta no era una audiencia de divorcio ordinaria. El caso involucraba a un rico hombre de negocios, un patrimonio conyugal significativo y acusaciones que prometían drama. La gente había venido esperando un espectáculo. Lo que no esperaban era a la mujer entrando sola. Anna se movía despacio, no porque le faltara determinación, sino porque el peso de su embarazo exigía cuidado. Estaba de 7 meses. Su mano descansaba ligeramente sobre su abdomen mientras caminaba hacia la primera fila, con la postura erguida y la expresión tranquila. No escudriñó la sala, no buscó consuelo. Tomó asiento sin decir una palabra. Los susurros la siguieron. Algunos eran curiosos. Otros eran despectivos. Más de unos pocos llevaban un juicio silencioso. En el lado opuesto de la sala se sentaba Mark Reynolds. Parecía exactamente un hombre que creía haber ganado ya. Mark llevaba un traje azul marino a medida, impecable y costoso. Su postura relajada sugería una confianza que rayaba en el aburrimiento. A su lado se sentaba su abogado, Daniel Brooks, un litigante experimentado conocido por sus tácticas agresivas en la corte. Los archivos estaban cuidadosamente organizados en la mesa frente a ellos. Cada detalle había sido preparado. Mark miró hacia Anna y sonrió con presunción. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y soltó una risa corta lo suficientemente fuerte como para que varias personas cercanas la escucharan. No era una risa nerviosa. Era del tipo que proviene de la certeza. Tenía abogados, tenía recursos, tenía testigos alineados, y desde su perspectiva tenía una oponente frágil, una mujer embarazada, sola, sin abogado. El alguacil llamó al orden en la sala. Todos de pie. El juez entró, tomando su asiento detrás del estrado elevado con compostura practicada. Su rostro era neutral, sus movimientos precisos. Nada en él sugería sorpresa o interés. Miró brevemente el archivo del caso y luego levantó la vista. «Por favor, tomen asiento», dijo. El juez confirmó los nombres de las partes, el número del caso y el propósito de la audiencia. Un divorcio contencioso, con reclamos adicionales sobre mala conducta financiera y alegaciones de inestabilidad emocional. Su voz era uniforme, procesal, controlada. Luego, dirigió su atención a la mesa de la izquierda. «Señor Brooks», dijo, «¿está listo para proceder en nombre del señor Reynolds?» Daniel Brooks se puso de pie con suavidad. «Sí, su señoría». El juez asintió y cambió su mirada. «Señorita Reynolds», dijo, «¿tiene representación legal presente hoy?» La pregunta aterrizó pesadamente en la sala. Anna se puso de pie. «Sí, su señoría», dijo claramente.
Su voz era firme, inquebrantable. Me represento a mí misma. El murmullo regresó, más fuerte esta vez. Daniel Brooks levantó las cejas ligeramente, como si le divirtiera. Mark no se molestó en ocultar su reacción. Se rió abiertamente ahora, un sonido agudo que resonó en las paredes del tribunal. «Esto es increíble», dijo en voz baja, aunque llegó lo suficientemente lejos como para ser escuchado. El juez lo miró brevemente, no con ira, sino con advertencia. «Señor Reynolds», dijo el juez, «permanecerá en silencio a menos que se dirija a usted». Mark levantó las manos en señal de rendición burlona, todavía sonriendo. Ana permaneció de pie. «Su señoría», continuó ella. «Soy consciente de mi derecho a un abogado. También soy consciente de los riesgos de proceder sin uno. Elijo hablar por mí misma». Daniel Brooks se levantó de nuevo. «Su señoría», dijo. «Dada la complejidad de este caso y la condición de la parte contraria, solicitaríamos respetuosamente un aplazamiento para permitir que la señorita Reynolds consiga una representación adecuada». La frase «condición de la parte contraria» fue deliberada. Ana giró la cabeza hacia Brooks por primera vez. «Mi embarazo no afecta mi capacidad para entender los hechos o decir la verdad», dijo. «Estoy preparada para proceder». El juez levantó una mano. «Señorita Reynolds», dijo, «este tribunal debe asegurarse de que usted comprende las implicaciones de la autorrepresentación. Se le exigirán los mismos estándares procesales que a un abogado». «Entiendo», respondió Ana. «Muy bien», dijo el juez. Hizo una pausa por un breve momento, luego asintió una vez. «El tribunal permitirá que la señorita Reynolds proceda pro se». La decisión se asentó sobre la sala como un cambio en la presión del aire. Mark se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con una sonrisa que sugería confianza en lugar de preocupación. Desde su perspectiva, la situación era ideal. Una mujer solitaria contra un equipo legal experimentado. Una narrativa ya preparada para la victoria. El juez describió la estructura de la audiencia. Las declaraciones iniciales serían breves. La evidencia y el testimonio seguirían de acuerdo con el procedimiento judicial. No se tolerarían interrupciones. «Señor Brooks», dijo el juez, «puede comenzar». Daniel Brooks dio un paso adelante. Habló con facilidad, esbozando una narrativa limpia y pulida. Un matrimonio que se había deteriorado. Una esposa cuyo estado emocional se había vuelto impredecible. Disputas financieras exageradas por malentendidos. Un esposo buscando claridad y resolución. Hablaba con calma. Hablaba con confianza. Mark observaba con satisfacción. Cuando Brooks terminó, regresó a su asiento y le dio un leve asentimiento a su cliente. El juez se dirigió a Ana. «Señorita Reynolds», dijo, «puede hacer su declaración inicial». Ana tomó aire. No se apresuró, no dramatizó, simplemente habló. «No estoy aquí para pedir simpatía», dijo. «Estoy aquí para decir la verdad. Presentaré hechos. Presentaré cronologías. Presentaré pruebas. Hablaré por mí misma, porque nadie entiende lo que sucedió dentro de mi matrimonio mejor que yo». Hizo una breve pausa y luego continuó. «Este tribunal escuchará muchas cosas sobre mi estado emocional. Escuchará suposiciones hechas sobre mí porque estoy embarazada. Solo pido que se me juzgue por mis palabras y los hechos que presento, no por lo que otros piensan que debería ser». La sala estaba en silencio. Ana se sentó. El juez asintió una vez. «Muy bien», dijo. «Procederemos». Mark se reclinó de nuevo, recuperando su sonrisa. Para él, el resultado aún parecía inevitable. La audiencia había comenzado, y todos en esa sala creían que ya sabían cómo terminaría. Antes del tribunal, antes de los abogados y las acusaciones,
había habido un matrimonio que parecía impecable desde el exterior. Anna Reynolds recordaba claramente los primeros años, las cenas, los viajes, las fotografías cuidadosamente seleccionadas que llenaban las redes sociales y las revistas de negocios. Mark sabía cómo presentar el éxito, entendía la óptica, entendía cómo hacer que una vida pareciera envidiable. En público, era atento. En las reuniones, hablaba con orgullo de su esposa. Los amigos los describían como equilibrados, estables, admirados. Anna creyó en esa versión de su matrimonio una vez. Lo creyó porque quería hacerlo. El cambio no llegó con violencia. Llegó silenciosamente, disfrazado de preocupación. Cuando quedó embarazada, Mark insistió en gestionar su agenda. Dijo que el estrés era peligroso. Sugirió menos salidas, menos llamadas, menos visitas. Al principio, sonaba razonable. Él enmarcaba todo como protección. Revisaba sus citas, pedía detalles sobre sus conversaciones, desalentaba los planes espontáneos. Cuando ella lo cuestionaba, él le recordaba que ella llevaba a su hijo. Anna se adaptó. Se dijo a sí misma que era temporal. Se dijo a sí misma que era cuidado. A medida que avanzaba el embarazo, el control se endureció. Mark comenzó a revisar los gastos de cerca. Cuestionaba compras que antes pasaban desapercibidas. Sugirió la aprobación conjunta para los retiros. Dijo que era para el presupuesto. Dijo que era para el bebé. Anna se encontró pidiendo permiso para cosas para las que nunca antes había necesitado permiso. Cuando expresó incomodidad, Mark lo descartó. Le dijo que estaba emocional. Le dijo que las hormonas del embarazo distorsionaban la percepción. Dijo que ella necesitaba confiar en él. Ella lo intentó. El aislamiento siguió después. Las llamadas con amigos se volvieron más cortas. Las visitas se volvieron raras. Mark siempre tenía una razón. No prohibía el contacto. Lo redirigía. Lo retrasaba. Lo reemplazaba con obligaciones. Anna comenzó a pasar más tiempo sola, llenando horas con un silencio que no reconoció al principio. Cuando hablaba de sentirse abrumada, Mark respondía con irritación. «Querías este hijo», dijo una vez. «Ahora necesitas ser responsable». Responsabilidad se convirtió en una palabra que terminaba las conversaciones. Anna comenzó a documentar momentos en privado. No por estrategia, sino por instinto. Fechas, comentarios, cambios de tono. No sabía por qué sentía la necesidad de grabarlos. Solo sabía que algo dentro de ella había comenzado a sentirse inestable y escribir las cosas hacía más fácil respirar. Cuanto más se retraía ella, más se presentaba Mark como el estable. Hablaba con otros sobre el estado de ánimo de ella. Mencionaba el estrés casualmente. Sembraba preocupación sin acusación. Para cuando Anna se dio cuenta, la narrativa ya se estaba formando sin ella. Lo escuchaba en la forma en que la gente le hablaba. Voces suavizadas, preguntas cuidadosas. Mark nunca levantaba la voz frente a los demás. Nunca se salía de su papel. Todo lo que hacía era lo suficientemente sutil como para negarlo. Esa era la parte más difícil. Anna se cuestionaba a sí misma constantemente. Se preguntaba si estaba exagerando, si esto era simplemente el embarazo alterando sus emociones, si estaba imaginando patrones donde no existían. Pero el sentimiento no se desvanecía. Una noche, después de un desacuerdo sobre finanzas que duró horas, Mark le dijo algo que se quedó con ella. «Si no puedes manejar esto», dijo, «tal vez no eres tan estable como crees». La frase fue dicha con calma, casi amablemente. Anna no respondió. Se fue a la cama y miró el techo hasta la mañana.
Esa fue la noche en que entendió el peligro del silencio. No peligro físico. Algo más silencioso. Más permanente. Se dio cuenta de que si seguía sin decir nada, la historia que se estaba construyendo a su alrededor reemplazaría su propia voz por completo. Para cuando hablara, nadie le creería. El bebé se movió dentro de ella esa noche. La sensación fue suave, pero inconfundible. La conectó a tierra. Ana colocó su mano sobre su abdomen y tomó una decisión que la asustó más que cualquier discusión. Ya no permitiría que otros definieran su realidad. La solicitud de divorcio llegó semanas después. Mark lo enmarcó como necesario. Citó diferencias irreconciliables, inestabilidad emocional, preocupación por el futuro. No la miró cuando lo dijo. Ana leyó los papeles lentamente. Cada línea se sentía distante, clínica, lejana de la vida que había vivido. Había cláusulas que no reconocía, suposiciones que nunca había acordado. Entendió de inmediato lo que la solicitud pretendía hacer. No era solo para terminar el matrimonio. Era para establecer una versión de los hechos donde ella no era confiable y él era razonable. Se le dio la opción de responder a través de un abogado. El equipo de Mark dejó eso claro. Incluso sugirieron nombres. Ana declinó. La decisión no fue impulsiva. Provino de semanas de reflexión, de noches tranquilas, de momentos en los que se imaginaba parada en una habitación llena de extraños mientras otros hablaban por ella. No podía aceptar eso. No confiaba en nadie más para llevar la verdad con precisión. Más importante aún, entendió algo que Mark no esperaba que ella entendiera. La historia ya había comenzado. Si permitía que otros la enmarcaran, pasaría el resto de su vida corrigiendo suposiciones. El tribunal no sería amable con ella. Ella lo sabía. Una mujer embarazada sin abogado era un blanco fácil. Pero permanecer en silencio sería peor. Ana se preparó sola. Organizó sus registros, revisó las cronologías, leyó guías procesales hasta altas horas de la noche. No para dominar la ley, sino para evitar ser borrada por ella. No buscaba atacar, buscaba mantenerse firme. Para cuando llegó la fecha de la audiencia, su determinación estaba fijada. Esto no se trataba de ganar. Se trataba de preservar la verdad mientras aún podía. Cuando entró en la sala del tribunal y pidió hablar por sí misma, la decisión ya estaba completa. No sabía cómo responderían los demás. Solo sabía que el silencio ya le había costado suficiente. Y no dejaría que se llevara su voz también. La sala cambió en el momento en que Claire Morgan entró. Caminó con determinación, los tacones chasqueando suavemente contra el piso pulido mientras se acercaba al estrado de los testigos. Su apariencia era deliberada, compuesta, profesional. Llevaba un vestido neutral, joyas discretas y una expresión cuidadosamente calibrada entre la preocupación y la moderación. Parecía alguien que no tenía nada que ocultar. Mark Reynolds se enderezó en su silla cuando la vio. Su confianza se profundizó, visible en la forma en que sus hombros se relajaron. Este era el momento que había estado esperando. Daniel Brooks se levantó de su asiento. «Por favor, diga su nombre para el registro», dijo. «Claire Morgan», respondió ella. Brooks asintió. «Señorita Morgan, ¿cómo conoce al señor Reynolds?» Claire miró brevemente hacia Mark, luego de vuelta al tribunal. «Trabajamos juntos. Yo era parte de su círculo profesional». Su respuesta fue suave, pulida, lo suficientemente vaga para evitar detalles, lo suficientemente específica para sonar creíble. Brooks continuó. Durante ese tiempo, tuvo contacto frecuente con su esposa, Anna Reynolds. «Sí», dijo Claire. «Observé su comportamiento en múltiples ocasiones.
Ana se sentó quieta, con las manos cruzadas en su regazo. No miró a Claire. No reaccionó. Escuchó. Brooks le pidió a Claire que describiera esas observaciones. Claire habló con calma. Describió a Ana como retraída, emocional, impredecible. Usó un lenguaje que sonaba comprensivo mientras socavaba sutilmente. Parecía abrumada, dijo Claire. A menudo confundida. Olvidaba conversaciones. Se agitaba fácilmente. Las palabras se asentaron en la habitación como polvo fino. Brooks asintió. Luego se volvió ligeramente hacia el juez. Señorita Morgan, dijo, ¿fueron estos cambios consistentes con alguien que experimenta inestabilidad emocional? En mi opinión, respondió Claire. Sí, Mark observó el intercambio con satisfacción. Esto era exactamente lo que había esperado. La narrativa se estaba desarrollando limpiamente. Una testigo compuesta, una esposa frágil, un esposo posicionado como paciente y preocupado. Ana permaneció en silencio. No interrumpió. No objetó. Dejó que el testimonio continuara ininterrumpido. Brooks siguió adelante. Señorita Morgan, dijo, ¿alguna vez presenció al señor Reynolds comportarse de manera amenazante o abusiva hacia su esposa? No, dijo Claire inmediatamente. Nunca. Su respuesta fue firme, inmediata, practicada. ¿Y el señor Reynolds expresó alguna vez preocupación por la condición de su esposa? Sí, dijo Claire. Frecuentemente. Estaba preocupado por el estrés en el embarazo. Brooks dejó que el silencio perdurara después de esa respuesta, permitiendo que tuviera peso. Mark se reclinó, cruzando los brazos. Esta era la historia que quería en el registro. Cuando Brooks terminó, regresó a su asiento. El juez dirigió su atención a Ana. Señorita Reynolds, dijo, ¿puede interrogar al testigo? Ana se levantó lentamente. No se acercó al estrado de inmediato. Permaneció donde estaba, creando espacio entre ella y el testimonio que acababa de ser entregado. Sí, su señoría, dijo. Se volvió para mirar a Claire por primera vez. Señorita Morgan, comenzó Ana, con tono tranquilo. Dijo que observó mi comportamiento en múltiples ocasiones. ¿Puede decirle al tribunal con qué frecuencia estuvo presente en mi casa? Claire vaciló por solo una fracción de segundo. No estuve presente en su casa, dijo, pero la vi en eventos y reuniones. Ana asintió. Entonces, sus observaciones se limitaron a entornos públicos. Sí. ¿Y no vivió con nosotros? No. ¿Y no asistió a mis citas médicas? No. Ana hizo una breve pausa. Entonces, su testimonio sobre mi estado emocional se basa en lo que vio en entornos profesionales limitados, dijo Ana. No en mi vida diaria. Claire se movió ligeramente. Sí, pero se pueden observar patrones. Ana asintió de nuevo. Gracias. No dijo nada más. No presionó más. Mark frunció el ceño ligeramente. Había esperado confrontación. Había esperado emoción. En cambio, Ana regresó a su asiento. La sala murmuró suavemente. Daniel Brooks se levantó de nuevo. Su señoría, dijo, nos gustaría abordar el tema más amplio de la capacidad de la señorita Reynolds. La frase fue deliberada. Habló sobre el estrés, sobre el embarazo, sobre la tensión mental. Hizo referencia a estudios generales, sin citar detalles específicos. Habló como si la conclusión fuera obvia. Ana escuchó sin interrupción. Notó el lenguaje que se usaba, las suposiciones incrustadas en cada oración, la forma en que palabras como inestable y emocional se introducían sin acusación directa. También notó lo que faltaba. Las fechas eran vagas, las descripciones eran generales, las afirmaciones eran amplias.
Mark no notó estas lagunas. Estaba demasiado concentrado en el tono de la sala. Sonrió de nuevo cuando Brooks concluyó. Desde su perspectiva, la estrategia estaba funcionando. El juez reconoció el argumento sin comentarios. Señorita Reynolds, dijo, ¿desea responder en este momento? Sí, dijo Ana, poniéndose de pie una vez más. No discutió, no negó emociones, no defendió su carácter. Me gustaría aclarar el alcance del testimonio, dijo. La señorita Morgan ha descrito impresiones, no hechos. Pido que se tome nota de esta distinción. El juez asintió levemente. Se toma nota, dijo. Ana se sentó. Mark se inclinó hacia Brooks y susurró algo, claramente divertido. Ella no está contraatacando, pensó. Ni siquiera entiende a lo que se enfrenta. Pero Ana no se estaba retirando, estaba observando. Repasó las respuestas de Claire en su mente. La negación inmediata, el fraseo cuidadoso, la falta de especificidad. Notó el momento, la forma en que Claire respondía preguntas sobre Mark sin dudar, pero hacía una pausa al describir su propia proximidad. Estos detalles importaban. Por ahora, Ana no hizo nada con ellos. Entendía que revelar su conciencia demasiado pronto no serviría de nada. No estaba aquí para sorprender. Estaba aquí para construir. El juez anunció un breve receso. Mientras la gente se ponía de pie, Mark se estiró cómodamente. Miró a Ana al pasar por su fila. Deberías haber conseguido un abogado, dijo en voz baja, sonriendo. Ana no respondió. Permaneció sentada. Su atención se centró hacia adentro. Había aprendido algo importante. La traición ya no estaba oculta, y la historia que Mark creía sólida había comenzado a mostrar sus costuras. Pero él no lo veía todavía. Y ahí era exactamente donde Ana necesitaba que estuviera. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la atmósfera se sentía diferente. La confianza anterior que había llenado la sala se había diluido, reemplazada por una atención silenciosa. Los espectadores ya no miraban por entretenimiento, estaban escuchando. Ana Reynolds se puso de pie cuando el juez la reconoció. Su señoría, dijo, me gustaría permiso para presentar mi caso en una secuencia estructurada. La solicitud fue tranquila, deliberada, no defensiva. Daniel Brooks se movió en su asiento. Había esperado reacciones emocionales. Se había preparado para objeciones e interrupciones. No se había preparado para la organización. El juez miró a Ana con atención. Explique qué quiere decir con estructurada, dijo. Presentaré una cronología, respondió Ana. Fechas específicas, acciones y cambios documentados. No discutiré sobre el carácter. Mostraré la secuencia. El juez hizo una breve pausa, luego asintió. Puede proceder, dijo, pero permanecerá dentro de los límites procesales. Sí, su señoría. Ana dio un paso adelante, colocando una carpeta delgada sobre la mesa ante ella. No era gruesa. No era dramática. No contenía pilas de papel destinadas a abrumar. Contenía orden. Comenzaré con la fecha de confirmación de mi embarazo, dijo. El 4 de marzo del año pasado. Habló claramente, haciendo contacto visual con el juez, no con la audiencia. Antes de esa fecha, continuó Ana, no había restricciones en mi horario, finanzas o comunicación. Después de esa fecha, las hubo. No levantó la voz. No hizo una pausa para lograr un efecto. Enumeró fechas, visitas al médico, conversaciones, solicitudes enmarcadas como sugerencias, sugerencias enmarcadas como expectativas. El 15 de abril, Mark pidió acceso a su agenda de citas. El 2 de mayo, sugirió reducir el contacto con amigos debido al estrés.
el 10 de junio, pidió revisar los gastos antes de que se procesaran. Cada elemento se presentó sin comentarios. Daniel Brooks se levantó para objetar. Su señoría, dijo. Estas son discusiones matrimoniales normales. No hay evidencia de coerción. El juez levantó una mano. Señorita Reynolds, dijo. Continúe. El señor Brooks tendrá la oportunidad de responder. Ana asintió. Continuó a lo largo del verano. A medida que avanzaba el embarazo, dijo, las solicitudes aumentaron en frecuencia y consecuencia. Describió el cambio de sugerencia a expectativa, de expectativa a consecuencia. Si me resistía, dijo, se me decía que estaba siendo irresponsable. Si expresaba incomodidad, se me decía que estaba emocional. Se detuvo allí. El juez miró a Brooks. Puede contrainterrogar más tarde, dijo. Por ahora, permita la secuencia. Brooks se sentó. Mark observó a Ana con los ojos entrecerrados. Esto no era lo que había anticipado. No había acusación que refutar, ni estallido emocional que socavar. Solo tiempo. Ana pasó una página de su carpeta. El acceso financiero cambió el 1 de julio, dijo. Se me informó que se requeriría aprobación conjunta para retiros superiores a cierta cantidad. Dijo la cantidad. Dijo la fecha. Dijo el contexto. La explicación dada fue la preparación para el niño. No discutió la razón. Documentó el cambio. La sala estaba en silencio. Ana no miró hacia Mark. No miró hacia Claire. Se dirigió al tribunal como si los demás no estuvieran presentes. El acceso a la comunicación cambió en agosto, continuó. Se me desalentó asistir a reuniones sociales. Las llamadas se describieron como estrés innecesario. Hizo una breve pausa. No se me prohibió, dijo. Se me redirigió. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Expliqué, dijo. Ana se encontró con su mirada. Se me dijo que tomar decisiones independientes era egoísta, dijo. Que el estrés podría dañar al bebé. Que se esperaba cooperación. Regresó a su asiento. Mark se movió. Su confianza ya no era natural. Daniel Brooks se puso de pie. Su señoría, dijo. Este testimonio es subjetivo. No hay prueba de intención. El juez asintió. Eso puede abordarse, dijo. Señorita Reynolds, proceda. Ana se levantó de nuevo. No estoy alegando intención, dijo. Estoy presentando un patrón, continuó. Cuando otros plantearon preocupaciones, dijo, se plantearon sin mi aporte. Describió haber escuchado conversaciones, comentarios transmitidos indirectamente, preocupación expresada en su ausencia. Me convertí en un tema, dijo, no en una participante. Hizo una pausa, permitiendo que la declaración se asentara. El juez miró el registro. Señorita Reynolds, dijo. ¿Tiene documentación para respaldar estas fechas? Sí, su señoría. Entregó copias al secretario. Confirmaciones de citas, notificaciones bancarias, entradas de calendario. Eran simples, sin adornos. El juez las revisó brevemente. Aceptadas, dijo. Mark exhaló bruscamente. Esto ya no era cómodo. El juez volvió su atención a Ana. Continúe, dijo. Ana lo hizo. Describió las semanas previas a la presentación de la demanda. La tensión, el silencio, las conversaciones que terminaban sin resolución. No dramatizó, no contó discusiones palabra por palabra. Explicó el cambio. Entendí que si continuaba callada, dijo, se crearía una versión de los hechos sin mí. Se detuvo allí. El juez asintió. Daniel Brooks se puso de pie de nuevo, claramente frustrado. Su señoría, dijo.
Esta es una narrativa personal. No hay evidencia de irregularidades. La respuesta del juez fue medida. Señor Brooks, dijo, el tribunal determinará la relevancia. La señora Reynolds está estableciendo el contexto. Se volvió hacia Ana. Señora Reynolds, dijo, limitará el testimonio adicional a la secuencia fáctica. Sí, su señoría. Mark se inclinó hacia adelante ahora. Su diversión anterior había desaparecido. Ana regresó a su asiento, habiendo completado su presentación. No pidió simpatía. No solicitó un juicio inmediato. Había hecho lo que pretendía. Había establecido el marco. La sala del tribunal ya no veía a una persona desorganizada. Veían a una mujer que sabía dónde estaba parada. El juez pidió una breve pausa antes de continuar. A medida que la sala cambiaba, los susurros se reanudaron, pero eran diferentes ahora. No despectivos. Curiosos. Mark permaneció sentado, con la mandíbula tensa. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, el equilibrio había cambiado, y todos en la sala lo sentían. Cuando se reanudó la sesión, Ana Reynolds no comenzó con una declaración. Esperó. La pausa inquietó el ritmo de la sala. Daniel Brooks ajustó los papeles frente a él, esperando otra explicación estructurada o una continuación de la cronología. Mark Reynolds se reclinó, observando a Ana con atención cautelosa. El juez asintió hacia ella. Señora Reynolds, dijo, puede proceder. Ana se puso de pie y caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. Me gustaría llamar de nuevo a la señorita Claire Morgan, dijo. Claire se puso rígida ligeramente cuando su nombre fue llamado de nuevo. Regresó al estrado con la misma postura controlada de antes, pero la facilidad que había llevado antes se había apagado. Juntó las manos, con la vista al frente. Ana permaneció de pie a varios pies de distancia. Señorita Morgan, dijo con calma. Anteriormente testificó que observó cambios en mi comportamiento emocional. Me gustaría hacerle algunas preguntas aclaratorias. Daniel Brooks se levantó a medias de su silla, luego se volvió a sentar. No tenía base inmediata para objetar. Claire asintió. Por supuesto. Ana no levantó la voz. Dijo que me vio con frecuencia en eventos profesionales, dijo Ana. ¿Puede decirle al tribunal a cuántos eventos de ese tipo asistió con mi esposo entre abril y agosto del año pasado? Claire parpadeó una vez. No recuerdo el número exacto. Ana asintió. ¿Fueron más de 5? Claire vaciló. Posiblemente más de 10. No estoy segura. Ana no presionó. ¿Recuerda haber asistido a la gala benéfica en junio? Preguntó Ana. Sí, dijo Claire. ¿Y la recepción trimestral de inversores en julio? Sí. ¿Hubo otros en los que interactuó personalmente conmigo? Claire hizo una pausa. Esos son los principales. Ana dejó que la respuesta se asentara. Entonces, sus observaciones directas de mí ocurrieron en 2 ocasiones, dijo. Claire se movió ligeramente. Puede haber habido otras. Ana asintió de nuevo. Pero puede confirmar 2. Claire no respondió. No son incidentes aislados. Sí, Ana no discutió. En esas 2 ocasiones, continuó, estuvimos involucradas en una conversación extensa. No, admitió Claire. Intercambios breves. ¿Y fueron esos intercambios privados? No. Ana dio un paso atrás. Entonces, su testimonio sobre mi estado emocional se basa en interacciones públicas breves, dijo. No en observación prolongada o privada. Claire apretó el agarre de sus manos. Se basó en patrones. Ana se encontró con su mirada. Los patrones requieren consistencia, dijo. 2 momentos no establecen uno. Daniel Brooks se puso de pie abruptamente. Su señoría, dijo, se está acosando a la testigo. El juez levantó una mano. Señorita Reynolds, dijo, limite los comentarios.
haga preguntas. Ana inclinó la cabeza. Sí, su señoría. Se volvió hacia Claire. Señorita Morgan, dijo. También testificó que mi esposo expresó preocupación por mi bienestar. ¿Alguna vez lo escuchó expresar preocupación directamente a mí en su presencia? No, dijo Claire. ¿Alguna vez lo escuchó desalentar a otros de contactarme? No. ¿Alguna vez presenció cómo restringía mi acceso a las finanzas? No. Ana asintió una vez. Gracias, dijo. Se alejó del estrado. El silencio en la sala se sentía más pesado ahora. Lo que Claire había dicho antes no había sido refutado, pero había sido reducido, estrechado, contenido. El juez hizo una nota breve. Señorita Morgan, dijo. Puede retirarse. Claire regresó a su asiento, su postura menos segura que antes. Mark se movió en su silla. Este no era el colapso que había temido, pero tampoco era la afirmación suave que había esperado. Ana no regresó a su asiento. Me gustaría llamar a Sarah Lynn, dijo. Una mujer de unos 30 y tantos años se acercó al estrado. Sus movimientos eran eficientes, su expresión neutral. Se comportaba como alguien acostumbrada a la documentación. Por favor, diga su nombre, instruyó el secretario. Sarah Lynn, y su ocupación. Soy gerente de cuentas senior en Crestview Financial. Daniel Brooks se puso de pie inmediatamente. Su señoría, dijo. ¿Cuál es la relevancia de este testigo? Ana respondió antes de que el juez pudiera hablar. La señorita Lynn manejaba cuentas asociadas con nuestro hogar, dijo. Su testimonio se relaciona con la actividad financiera documentada. El juez asintió. Proceda, dijo. Ana se dirigió directamente a Sarah Lynn. Señorita Lynn, dijo. ¿Era usted responsable de supervisar las transacciones de nuestras cuentas conjuntas? Sí, respondió Sarah. Durante el período entre junio y agosto del año pasado, preguntó Ana. ¿Observó alguna actividad financiera inusual? Sí. Mark se inclinó hacia adelante. Daniel Brooks frunció el ceño. ¿Qué tipo de actividad? Preguntó Ana. Hubo varias transferencias, dijo Sarah, que no eran consistentes con los patrones de gasto anteriores. Ana asintió. ¿Fueron estas transferencias autorizadas por ambas partes? No, dijo Sarah. Fueron autorizadas solo por el señor Reynolds. Daniel Brooks se puso de pie. Su señoría, dijo. Las cuentas conjuntas a menudo permiten la autorización individual. El juez le hizo un gesto para que continuara más tarde. Señorita Lynn, dijo Ana. ¿Me fueron reveladas estas transferencias en el momento en que ocurrieron? No, respondió Sarah. Ana tomó aire. ¿Puede describir la naturaleza de las transferencias? Eran pagos a terceros, dijo Sarah. Algunos estaban etiquetados como honorarios de consultoría. Otros no tenían una descripción clara. ¿Se hizo alguna de estas transferencias a la señorita Claire Morgan? Preguntó Ana. La pregunta cortó bruscamente a través de la sala. Claire levantó la vista. Sarah revisó sus notas. Sí, dijo. Se hizo un pago a una cuenta asociada con la señorita Morgan. Mark se puso de pie de repente. Eso está completamente fuera de contexto, dijo. La voz del juez fue firme. Señor Reynolds, dijo. Siéntese. Mark vaciló, luego obedeció. Ana no lo miró. Señorita Lynn, dijo. ¿Se me reveló este pago? No. ¿Fue consistente con el comportamiento financiero anterior? No. Ana dio un paso atrás. Gracias, dijo. Sarah Lynn fue excusada. La sala zumbaba ahora. La energía había cambiado de la curiosidad a la alerta. Daniel Brooks se puso de pie. Su compostura estaba tensa. Su señoría, dijo. Esta es una caracterización errónea. Hay explicaciones legítimas para estas transacciones. El juez asintió. Esas explicaciones pueden presentarse, dijo. Pero el testimonio se mantiene. Ana regresó a su asiento. Mark ya no sonreía. Su mandíbula se tensó mientras se inclinaba hacia Brooks, susurrando urgentemente.
por primera vez, la certeza que había llevado a la sala del tribunal se había ido. Lo que quedaba era irritación, y debajo de ella, algo más cercano al miedo. La verdad no había estallado, se había agrietado, y todos en la sala podían escucharlo. La sala del tribunal se había vuelto silenciosa de una manera que se sentía deliberada. La tensión anterior no se había disipado, se había condensado. Las conversaciones se habían detenido. Incluso los reporteros habían bajado sus bolígrafos. Algo en el aire sugería que el siguiente testimonio no sería descartado fácilmente. Anna Reynolds se puso de pie cuando el juez la reconoció. «Su señoría», dijo. «Me gustaría llamar al Dr. Ethan Cole». Un hombre de unos 40 años se levantó de la segunda fila y se acercó al estrado. Sus movimientos eran medidos, profesionales. No llevaba una pila de papeles, solo una carpeta delgada sostenida cuidadosamente a su lado. El secretario administró el juramento. «Por favor, diga su nombre y ocupación para el registro», dijo el secretario. «Ethan Cole», respondió. «Soy obstetra certificado». Daniel Brooks se enderezó inmediatamente. El juez le hizo un gesto a Anna para que procediera. «Dr. Cole», dijo Anna, «¿fue usted mi obstetra principal durante mi embarazo?» «Sí», respondió él. «¿Cuánto tiempo me había estado tratando?» «Desde la confirmación del embarazo hasta la presentación de este caso», Anna asintió. «Durante ese periodo», dijo, «¿observó algún cambio en mi salud que le preocupara?» «Sí», dijo el Dr. Cole. «Hubo signos de estrés elevado». Daniel Brooks se levantó. «Su señoría», dijo, «el estrés durante el embarazo no es infrecuente». El juez asintió. «Dr. Cole», dijo, «puede responder completamente». El Dr. Cole continuó. «El estrés puede ser común», dijo, «pero el estrés persistente de cierta intensidad no es benigno». Anna se encontró con su mirada. «¿Puede explicar qué quiere decir con persistente?», preguntó. «Sí», dijo el Dr. Cole. «En el caso de la señora Reynolds, observamos elevaciones sostenidas en la presión arterial, interrupción del sueño y respuestas de ansiedad que no se resolvieron entre visitas». Anna hizo una pausa. «¿Se presentaron estos síntomas repentinamente?», preguntó, «o gradualmente?» «Se desarrollaron con el tiempo», respondió el Dr. Cole. «Se correlacionaron con cambios en sus condiciones de vida reportadas». Daniel Brooks se movió. «Dr. Cole», dijo Anna, «¿reporté abuso físico?» «No», dijo él. «¿Reporté presión emocional?» «Sí». Mark levantó la vista bruscamente. Anna permaneció enfocada. «¿Puede describir esa presión?», preguntó. El Dr. Cole se ajustó las gafas. «La señora Reynolds describió sentirse monitoreada», dijo. «Reportó mayores restricciones en sus actividades y finanzas. Expresó preocupación por el impacto del estrés continuo en el embarazo». Daniel Brooks se puso de pie de nuevo. «Su señoría», dijo, «estos son informes subjetivos». El juez respondió con calma. «Doctor», dijo, «continúe». El Dr. Cole asintió. «En obstetricia», dijo, «no confiamos únicamente en la narrativa del paciente. Evaluamos indicadores fisiológicos junto con la experiencia reportada». Anna tomó aire. «¿Hubo indicadores objetivos en mi caso?», preguntó. «Sí», dijo el Dr. Cole, «los hubo». Describió los datos. Lecturas de presión arterial tomadas en múltiples visitas. Síntomas relacionados con el estrés registrados consistentemente. Notas que documentaban preocupación por el bienestar materno y fetal. Anna no embelleció. «¿Aconsejó algún cambio?», preguntó. «Sí», dijo el Dr. Cole. «Aconsejé reducir las fuentes de estrés». «¿Y seguí ese consejo?». «Sí», dijo él, «en la medida de lo posible». Anna hizo una pausa. «Doctor», dijo, ¿alguna vez me advirtió que mis síntomas eran imaginarios o exagerados?» «No». ¿Alguna vez sugirió que las hormonas del embarazo invalidaban mi experiencia?» «No». Mark se movió en su silla. Daniel Brooks
Se inclinó hacia adelante. Dr. Cole, dijo Brooks. ¿Alguna vez diagnosticó a la señorita Reynolds con un trastorno mental? No, dijo el Dr. Cole claramente. ¿Alguna vez recomendó intervención psiquiátrica? No. Brooks frunció el ceño. Entonces, lo que estamos escuchando, dijo, es que la señorita Reynolds experimentó estrés durante el embarazo, lo cual es común. El Dr. Cole se encontró con su mirada. Lo que es común, dijo, es el estrés temporal. Lo que me preocupaba era la duración y la causa. La sala permaneció en silencio. Ana se quedó quieta. Doctor, dijo. Basado en su juicio médico, ¿puede el estrés prolongado ser dañino durante el embarazo? Sí, respondió el Dr. Cole. ¿Puede aumentar el riesgo? ¿Riesgo para quién?, preguntó Ana. Tanto para la madre como para el niño. Mark exhaló bruscamente. Ana no lo miró. ¿Expresé preocupación por mi situación de vida?, preguntó. Sí. ¿Pedí documentación? Sí. El Dr. Cole levantó la carpeta. Estas son mis notas, dijo. Reflejan una preocupación continua. Daniel Brooks se puso de pie de nuevo. Su señoría, dijo. Las notas médicas no establecen culpa. El juez asintió. Establecen contexto, dijo. Ana se volvió hacia el Dr. Cole. Doctor, dijo. En su opinión profesional, ¿las condiciones que describí contribuyeron al estrés que observó? Sí, dijo el Dr. Cole. ¿Fueron esas condiciones autoimpuestas? No. Ana dio un paso atrás. Gracias, dijo. El juez hizo una nota. Dr. Cole, dijo, puede retirarse. Cuando el médico regresó a su asiento, la sala se sentía diferente, no más ruidosa, más enfocada. Daniel Brooks se puso de pie. Su confianza ya no era natural. Su señoría, dijo. La defensa quisiera aclarar que la preocupación no es igual al control. El juez lo miró. Eso puede argumentarse, dijo. Pero el testimonio establece relevancia médica. Dirigió su atención a Mark. Señor Reynolds, dijo el juez. Puede responder a través de su abogado. Brooks habló rápido ahora, intentando reencuadrar la narrativa. Enfatizó el cuidado, la responsabilidad, la planificación financiera. Habló de intenciones en lugar de resultados. Ana escuchó, no interrumpió, no objetó. Notó una cosa. Brooks evitó abordar la duración, evitó abordar la correlación, evitó abordar la causa. El juez escuchó atentamente. Cuando Brooks terminó, el juez se dirigió al tribunal. El testimonio indica un estrés sostenido asociado con factores ambientales, dijo. Esto es relevante. Mark se inclinó hacia Brooks, susurrando urgentemente. Su postura ya no era relajada. Ana permaneció sentada, su mano descansando ligeramente sobre su abdomen. No se sentía victoriosa. Se sentía firme. La línea había sido cruzada. No por acusación, por evidencia. El tribunal hizo un breve receso. Mientras la gente se ponía de pie, la atmósfera permanecía contenida. Nadie susurraba ahora. Estaban pensando. El suelo debajo del caso había cambiado, no repentinamente, no dramáticamente, sino decisivamente. Y Mark Reynolds lo sabía. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, el terreno legal debajo de él ya no se sentía sólido. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la sala se sentía más pesada que antes, no tensa, enfocada. La evidencia había sido presentada. El testimonio había sido escuchado. Lo que quedaba no era descubrimiento, sino ajuste de cuentas. Cada persona en la sala entendía que la dirección del caso ahora dependía de cómo se mantendrían unidos los hechos. El juez miró el registro, luego levantó los ojos. Señorita Reynolds, dijo, puede dirigirse al tribunal. Ana Reynolds se puso de pie. No llevaba notas en sus manos.
No dio un paso adelante dramáticamente. Permaneció exactamente donde estaba, anclándose en la quietud antes de hablar. Seré breve, dijo. Su voz era tranquila, no baja, medida. No estoy aquí para reclamar perfección, continuó Ana. No estoy aquí para negar que el embarazo es difícil o que el estrés existe en muchas formas. Hizo una pausa. Pero la dificultad no es un trastorno y el estrés no es consentimiento. Nadie se movió. Ana miró directamente al juez. No vine aquí para pedirle a este tribunal que castigue a mi esposo por quien es, dijo. Vine aquí para pedirle a este tribunal que reconozca lo que sucedió. Se giró ligeramente, reconociendo la sala sin dirigirse a ninguna persona en particular. Se me ha descrito como emocional, dijo. Eso no es un cargo, es una etiqueta. Daniel Brooks se movió en su asiento. Ana continuó. Cuando estaba tranquila, se decía que estaba retraída. Cuando hablaba, se decía que era inestable. Cuando cumplía, se decía que necesitaba orientación. Cuando cuestionaba, se decía que era difícil. Tomó aire. En ningún momento mi silencio me protegió. Mark Reynolds se reclinó en su silla. Sonrió. No fue fuerte esta vez. Fue tensa, controlada. Una actuación destinada a sí mismo más que a cualquier otra persona. Ana lo notó. No reaccionó. No le pido al tribunal que decida si mi matrimonio fue feliz, dijo. Le pido al tribunal que decida si mi voz importaba. Colocó su mano suavemente sobre su abdomen. Llevo un hijo, dijo. Eso no me hace frágil, me hace responsable. El juez observaba de cerca. Organicé mi testimonio porque el caos beneficia a quienes lo crean, dijo Ana. Presenté fechas porque la memoria puede ser descartada, pero la secuencia no. No miró hacia Mark. No traje testigos para hablar por mí, continuó. Traje testigos para confirmar hechos. La sala permaneció en silencio. Ana cambió su peso ligeramente, estabilizándose. Ha habido un esfuerzo por retratar la preocupación como cuidado, dijo. Pero la preocupación sin consentimiento se convierte en control. Daniel Brooks se puso de pie abruptamente. Su señoría, dijo. Esto es un argumento. El juez levantó una mano. Señorita Reynolds, dijo. Limite sus comentarios al resumen. Sí, su señoría. Ana asintió una vez. Concluiré, dijo. Habló más despacio ahora, cada palabra deliberada. No estoy aquí porque no pudiera sobrevivir a mi matrimonio, dijo. Estoy aquí porque me negué a desaparecer dentro de él. La sonrisa de Mark se amplió brevemente. Se inclinó hacia Brooks y susurró algo, claramente divertido. Los ojos del juez se dirigieron hacia él. Señor Reynolds, dijo el juez, mantendrá el decoro. Mark levantó las manos ligeramente. Por supuesto, su señoría, dijo. Simplemente tengo confianza. Las palabras resonaron más fuerte de lo que pretendía. Ana no se volvió hacia él. Soy consciente de que no me veo como suele verse una parte ganadora, dijo. No tengo un equipo legal. No tengo recursos iguales a los de mi esposo. Se encontró con la mirada del juez de nuevo. Pero tengo algo más. Hizo una pausa. Tengo claridad. Las palabras se asentaron en la sala. Ana bajó la mano y se enderezó. No he exagerado. No he embellecido. No me he escondido detrás del lenguaje. Tomó aire. Les he dicho exactamente lo que sucedió, en el orden en que sucedió, y he permitido que otros lo confirmen. Dejó de hablar. El silencio que siguió fue completo. El juez asintió lentamente. Gracias, señorita Reynolds, dijo. Puede sentarse. Ana regresó a su silla. Mark se reclinó de nuevo, su confianza resurgiendo. Se rió suavemente. Todavía sin abogado, murmuró a Brooks.
Ella piensa que esto es suficiente. Brooks no respondió de inmediato. El juez dirigió su atención a la defensa. Señor Brooks, dijo, puede responder. Daniel Brooks se puso de pie. Habló con cuidado ahora. Menos teatral, más contenido, reiteró la preocupación. Enfatizó la intención. Enmarcó las acciones de Mark como protectoras. Recordó al tribunal la ausencia de daño físico. Mark asintió. Cuando Brooks terminó, Mark no pudo evitarlo. Se puso de pie ligeramente, dirigiéndose al tribunal con un aire casual. Su señoría, dijo. Creo que esto ha ido demasiado lejos. Todos vemos lo que es esto. El juez lo miró. Siéntese, señor Reynolds, dijo. Mark obedeció, pero su expresión permaneció confiada. La sala del tribunal había cambiado. No en ruido, en alineación. La gente ya no miraba a Anna como una curiosidad. Estaban mirando a Mark. Anna se sentó en silencio, su respiración constante. No sintió alivio. Se sintió resuelta. Había hecho exactamente lo que vino a hacer. Había hablado sin rogar. Se había mantenido firme sin espectáculo. Había permitido que la verdad se mantuviera por sí misma. Lo que viniera después ya no estaba bajo su control. Y eso era suficiente. El juez revisó sus notas nuevamente. La sala esperaba. Por primera vez desde que comenzó el caso, la espera no era para que Anna Reynolds fallara, era para que Mark Reynolds respondiera. La sala del tribunal había llegado a un punto donde el silencio tenía peso. No el silencio incómodo de la confusión, sino la quietud deliberada que llega cuando cada palabra debe ser escuchada ahora. Con cuidado, la evidencia había sido expuesta. Los argumentos habían sido resumidos. Lo que quedaba era precisión. El juez miró el archivo frente a él, luego levantó los ojos. Señor Reynolds, dijo. Tengo una pregunta. Mark se enderezó de inmediato. Este era el momento que había estado esperando. Sí, su señoría, dijo. El juez no levantó la voz. No se movió en su asiento. Su tono era neutral, casi conversacional. Usted testificó, dijo el juez, que sus acciones fueron motivadas por la preocupación por su esposa y su hijo por nacer. Eso es correcto, respondió Mark sin dudarlo. Declaró que las limitaciones financieras y sociales descritas eran medidas de protección, continuó el juez. Sí, el juez asintió una vez. Entonces quiero que responda una pregunta simple, dijo. En el momento en que se implementaron estas medidas, ¿creía que su esposa era incapaz de tomar decisiones independientes? Mark hizo una pausa. Fue breve, casi imperceptible. Anna lo notó de inmediato. Creía que estaba bajo un estrés significativo, dijo Mark con cuidado. Lo que puede afectar el juicio. El juez no reaccionó. Entonces su preocupación era la capacidad, dijo. En Pat, respondió Mark. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. La capacidad implica evaluación, dijo. ¿Buscó una evaluación formal? No, dijo Mark. No pensé que fuera necesario. ¿Consultó a un profesional médico con respecto a la capacidad de toma de decisiones? Preguntó el juez. No. ¿Solicitó alguna determinación legal que limitara la autonomía de su esposa? Continuó el juez. No, dijo Mark de nuevo. El juez hizo una pausa. Anna sintió que algo cambiaba dentro de ella. La cadencia de las preguntas, el orden, el estrechamiento. Era familiar, no de la sala del tribunal, sino de la memoria. Había escuchado ese ritmo antes, hace años, en una habitación diferente, un contexto diferente. Su respiración se detuvo ligeramente, aunque su expresión no cambió. El juez continuó. Entonces, dijo, usted impuso unilateralmente limitaciones basadas en su juicio personal. Mark frunció el ceño ligeramente. Estaba actuando de buena fe, dijo, como esposo. El juez asintió.
La buena fe no niega la autoridad, dijo. Y la autoridad requiere justificación. Las palabras aterrizaron con fuerza silenciosa. Ana sintió que su mano se apretaba contra la tela de su vestido. El fraseo era inconfundible ahora. La estructura, la precisión, la forma en que cada pregunta eliminaba un escape en lugar de invitar a uno. Ella conocía esta voz. No como juez, como padre. No levantó la vista. No permitió que su rostro traicionara la comprensión que acababa de cristalizar en su mente. El hombre en el estrado no estaba simplemente presidiendo su caso. Era el hombre que le había enseñado, hace mucho tiempo, que el poder sin responsabilidad siempre se revelaba bajo interrogatorio. Su latido se estabilizó. El juez continuó. Señor Reynolds, dijo, usted ha enfatizado la intención. Enfoquémonos en el resultado. Pasó una página en el archivo. El médico de su esposa documentó un estrés sostenido correlacionado con factores ambientales, dijo. Usted reconoce haber implementado esos factores. Hice lo que pensé que era mejor, dijo Mark. Esa no fue la pregunta, respondió el juez con calma. Mark se movió. Sí, dijo. Reconozco eso, asintió el juez. Entonces, dijo, actuó sin directiva médica, sin autoridad legal y sin consentimiento. Mark abrió la boca, luego la cerró. Ana lo observó cuidadosamente. Esto no era un colapso, era contención. El juez no estaba acusando, estaba definiendo. Mark intentó recuperarse. Estaba protegiendo a mi familia de ahí, dijo. A veces el liderazgo requiere decisiones difíciles. El juez se encontró con su mirada. El liderazgo, dijo, no es exención. La sala permaneció completamente quieta. Ana bajó los ojos. Por dentro, algo profundo se asentó. No alivio. No esperanza. Reconocimiento. Se había preguntado durante años si alguna vez lo volvería a ver, si él la reconocería, si ella lo reconocería a él. No había esperado esto, no aquí, no así. Pero no permitió que el momento cambiara su postura. No se ablandó. No se endureció. Permaneció exactamente como había estado durante toda la audiencia. Una mujer, hablando por sí misma. El juez dirigió su atención de nuevo al registro. Señor Reynolds, dijo, una pregunta final. Mark tragó saliva. En algún momento, dijo el juez, ¿su esposa consintió las limitaciones que usted impuso? Mark vaciló de nuevo. La pausa fue más larga esta vez. No, dijo finalmente. Ella no consintió explícitamente. El juez asintió. Eso es todo, dijo. Mark exhaló bruscamente y se recostó. El daño estaba hecho. No públicamente. No dramáticamente. Pero estructuralmente. El marco en el que Mark había confiado había sido desmantelado. No por acusación, por definición. Ana permaneció sentada. Sus manos descansaban tranquilamente en su regazo. Sintió el peso del momento, pero no se entregó a él. Entendía algo ahora que la anclaba aún más firmemente que antes. Lo que sucediera a continuación no sucedería por quién era el juez para ella. Sucedería por lo que ya se había establecido. El juez miró sus notas de nuevo, su expresión inalterada. Abogado, dijo, dirigiéndose a Daniel Brooks. Puede responder a la investigación del tribunal si lo desea. Brooks se puso de pie. Su confianza visiblemente reducida. Intentó reencuadrar el intercambio, enfatizando la intención, las expectativas culturales, las normas maritales. El juez escuchó sin interrupción. Cuando Brooks terminó, el juez lo reconoció con un breve asentimiento.
Tomado nota, dijo. Dirigió su atención de nuevo a Ana. Señorita Reynolds, dijo. ¿Tiene algo que agregar en respuesta a las preguntas del tribunal? Ana se puso de pie. No mencionó las preguntas. No mencionó las respuestas. No mencionó al hombre en el estrado. No, su señoría, dijo. No tengo nada. El juez asintió. Muy bien, dijo. Ana regresó a su asiento. La sala exhaló colectivamente, aunque nadie habló. Mark estaba rígido ahora, su confianza anterior desaparecida. Miraba hacia adelante, su mandíbula apretada. No miró a Ana, no miró al juez. Ana bajó la mirada brevemente, colocando su mano una vez más sobre su abdomen. Dentro de ella, algo se estabilizó por completo. Lo había reconocido, pero no había confiado en él. Y esa distinción importaba más que cualquier otra cosa en esa sala. El juez pidió un breve receso antes de continuar. Mientras la gente se ponía de pie, las conversaciones se reanudaron en voz baja, con cautela. Nadie entendía exactamente qué acababa de cambiar, pero todos podían sentirlo. El caso había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la sala llevaba una tensión contenida que nadie intentó ocultar. El juez tomó su asiento y revisó el archivo en silencio. La pausa fue más larga que antes, deliberada, cuidadosa. Señalaba que la audiencia había ido más allá del testimonio y entrado en la consecuencia. Antes de proceder, dijo el juez, hay un asunto procesal que debe abordarse. Daniel Brooks levantó la vista bruscamente. Mark Reynolds se movió en su silla. El juez continuó. Durante el curso de esta audiencia, se ha traído a la atención del tribunal información sobre una conexión familiar previa entre el estrado y una de las partes. Una onda se movió por la sala. Ana Reynolds permaneció quieta. Este asunto no se reveló anteriormente, dijo el juez, porque no se sabía que fuera relevante hasta que se alcanzó un umbral específico. La cabeza de Mark se levantó de golpe. ¿Qué umbral?, preguntó. El juez lo miró directamente. Establecimiento de hechos, dijo. No especulación. Se volvió hacia el secretario. Por favor, ingrese en el registro que el tribunal reconoce un posible conflicto de intereses. El secretario obedeció. Daniel Brooks se puso de pie inmediatamente. Su señoría, dijo. Solicitamos aclaración. La recibirán, respondió el juez. En orden. El juez se dirigió a la sala. Para mayor transparencia, dijo. Declararé la naturaleza de la conexión. La señorita Ana Reynolds es mi hija biológica. De nuevo, la sala se congeló, sin jadeos, sin protestas. El impacto se asentó silenciosamente como polvo. Mark miró al estrado, la incredulidad extendiéndose por su rostro. Eso no es posible, dijo. El juez no respondió al comentario. Dada esta revelación, continuó el juez, el tribunal debe determinar si los procedimientos hasta este punto siguen siendo válidos. Daniel Brooks se movió rápidamente. Su señoría, dijo, toda esta audiencia ahora está comprometida. El juez levantó una mano. Siéntese, señor Brooks, dijo con calma. El tribunal abordará esto. Volvió su atención al registro. El momento de la divulgación importa, dijo. Este tribunal no ha emitido un veredicto. Ha facilitado la presentación de pruebas. Miró hacia Ana. Señorita Reynolds, dijo. ¿Tuvo algún conocimiento previo de que este tribunal presidiría su caso? No, su señoría, dijo Ana. ¿Seleccionó este tribunal?, preguntó. No. El juez asintió. Se volvió hacia Daniel Brooks. Señor Brooks, dijo. Su cliente planteó objeción al lugar o asignación al principio. No, admitió Brooks. ¿Solicitó la recusación antes de hoy?, preguntó el juez.
No, el juez asintió de nuevo. Entonces el tribunal procederá de acuerdo con la ley, dijo. Hizo una pausa. Para eliminar cualquier apariencia de parcialidad, me recusaré de emitir el fallo final, dijo. Sin embargo, las conclusiones de hecho ingresadas en el registro permanecen intactas. Mark se puso de pie abruptamente. No puede hacer eso, dijo. Esto es una trampa. La voz del juez se agudizó. Señor Reynolds, dijo. Una interrupción más y será retirado. Mark se sentó de nuevo, con la cara pálida. El juez continuó. El registro refleja que la demandante ha establecido un relato coherente y basado en evidencia de los eventos, dijo. También refleja inconsistencias materiales en la posición del demandado. Se volvió hacia el secretario. Organice la reasignación inmediata a un juez superior para la disposición final, dijo. El secretario asintió. La sala zumbaba ahora, pero estaba controlada. El juez abordó el nuevo asunto directamente. Antes de la reasignación, dijo, este tribunal abordará acciones auxiliares. Daniel Brooks parecía incómodo. El testimonio presentado plantea preocupaciones más allá de la disolución civil, dijo el juez, específicamente con respecto a la conducta financiera y el comportamiento coercitivo. Se volvió hacia el secretario de nuevo. Remita los registros financieros a la autoridad de investigación apropiada, dijo. La respiración de Mark se aceleró ahora. Esto es indignante, dijo. No puede hacer esto. El juez lo miró fijamente. El tribunal no está haciendo esto, dijo. La evidencia lo hace. Ana se sentó en silencio. No miró al juez. No miró a Mark. No miró a los espectadores. Se concentró en respirar. El juez reasignado entró poco después. Mayor, impasible, eficiente. Revisó el resumen proporcionado y se dirigió a las partes. He revisado el registro, dijo el nuevo juez. Las conclusiones de hecho se mantienen. Miró a Mark. El demandado no ha logrado refutar la secuencia establecida de control, ocultamiento financiero y toma de decisiones unilateral. Mark negó con la cabeza. Esto no es justo, dijo. El juez continuó. El tribunal otorga a la demandante plena autonomía legal, dijo. Todas las restricciones financieras temporales se levantan con efecto inmediato. Los hombros de Ana se relajaron ligeramente. La demandante conserva la autoridad principal de toma de decisiones con respecto al niño por nacer, dijo el juez. La mandíbula de Mark se tensó. Además, continuó el juez, se ordena al demandado que cumpla con la divulgación financiera completa y se le prohíbe interferir con el acceso personal o financiero de la demandante. Hizo una pausa. El tribunal ordena, además, que el asunto de las transferencias no reveladas se investigue por separado. Las palabras aterrizaron con fuerza. Mark se puso de pie de nuevo. Me están destruyendo, dijo. El juez no reaccionó. Este tribunal no destruye, dijo. Registra. Se volvió hacia Ana. Señorita Reynolds, dijo. Su solicitud de reparación es concedida. Ana se puso de pie. Gracias, su señoría, dijo. El juez asintió. El mazo golpeó una vez. Esta audiencia ha concluido. La sala estalló en movimiento. Los reporteros corrieron hacia las salidas. Los teléfonos se levantaron. Los susurros se convirtieron en conversaciones. Mark permaneció sentado. Daniel Brooks se inclinó hacia él, hablando urgentemente. Pero Mark no respondió. Su rostro había perdido su color. Ana recogió sus cosas en silencio. Al ponerse de pie, sintió ojos sobre ella desde todas las direcciones. No los reconoció. Caminó hacia la salida con pasos firmes. El juez que había revelado la verdad permaneció sentado,
revisando documentos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No hubo intercambio de miradas, ninguna señal, ninguna reconciliación. Eso vendría después. O no vendría en absoluto. Fuera de la sala, Ana hizo una breve pausa. Colocó su mano sobre su abdomen. La lucha había terminado. No por un nombre, no por un título, sino porque la verdad había sido lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma. Detrás de ella, Mark Reynolds permaneció adentro, solo, y, por primera vez, verdaderamente impotente. El pasillo fuera de la sala del tribunal se sentía más grande que antes. Anna Reynolds cruzó las puertas y se detuvo, no porque estuviera insegura, sino porque el ruido terminaba allí. El eco de las voces se desvaneció detrás de ella. El zumbido del movimiento se suavizó. Lo que quedaba era espacio. Limpio. Quieto. No levantó la cabeza hacia las cámaras. No respondió a las preguntas que se precipitaban hacia ella. Pasó junto a ellos con pasos medidos, su mano descansando ligeramente sobre su abdomen, su postura firme. Por primera vez en meses, no se estaba preparando para un golpe. Afuera, el aire estaba fresco. Tocó su rostro suavemente, como recordándole que el mundo se extendía más allá del lenguaje legal y los registros sellados. Hizo una pausa en la parte superior de los escalones y se permitió respirar. El caso había terminado. No emocionalmente, no en la memoria, pero en verdad. El tribunal había registrado lo que sucedió. Había ingresado sus palabras en la permanencia. Nadie podía borrar eso ahora. Ana bajó los escalones lentamente y cruzó la plaza. Un conductor esperaba en la acera. Le agradeció en voz baja y tomó su asiento en la parte trasera, mirando el tribunal alejarse a través de la ventana mientras el auto se alejaba. Dentro del vehículo, el silencio regresó. No se sentía vacío, se sentía ganado. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de un número que no había guardado, pero que reconoció. Si estás dispuesta, podemos hablar más tarde. No respondió de inmediato. Colocó el teléfono boca abajo y miró por la ventana de nuevo. La ciudad seguía adelante, como siempre lo hacía. Los peatones cruzaban las calles. Los autos esperaban en los semáforos. La vida no se detenía por la justicia. Continuaba a su alrededor. Así fue como supo que el resultado era real. Cuando el auto se detuvo en su apartamento, Ana se tomó un momento antes de bajar. El edificio estaba tranquilo, ordinario. Nada en él sugería la magnitud de lo que había sucedido ese día. Abrió la puerta y entró. El espacio estaba limpio y sobrio, temporal. Aún no se sentía como un hogar, pero ya no se sentía como un refugio tampoco. Se sentía como un comienzo. Ana dejó su bolso y se sentó en el sofá. Se quitó los zapatos con cuidado y se recostó, cerrando los ojos por un breve momento. El bebé se movió. La sensación era más fuerte ahora, más deliberada. Sonrió levemente y colocó ambas manos sobre su estómago. «Estamos bien», susurró. Más tarde esa noche, ella aceptó reunirse. Eligieron un lugar que fuera neutral. Un café tranquilo cerca del río, lejos del tribunal, lejos de la memoria. Cuando ella llegó, lo vio ya sentado cerca de la ventana. William Hart no se puso de pie cuando ella entró. Esperó. Ana se acercó lentamente y tomó la silla frente a él. Se miraron el uno al otro por un momento sin hablar. Él parecía mayor de lo que ella recordaba. O tal vez ella lo estaba viendo sin distancia por primera vez.
Su cabello era más gris ahora. Su expresión era controlada, pero no distante. No lo sabía, dijo él en voz baja. Lo sé, respondió Ana. Él asintió. Me habría recusado de inmediato, dijo. Si lo hubiera sabido antes. Te creo, dijo ella. Se sentaron en silencio de nuevo. No había prisa por llenarlo. Reconocí tus preguntas, dijo Ana finalmente. No hoy, hace años. Los ojos de William se suavizaron ligeramente. Te enseñé a escuchar, dijo. Tú te enseñaste a ti misma a hablar. Ana no sonrió, pero algo se alivió dentro de ella. No vine al tribunal por ti, dijo. Lo sé, respondió él. Eso me importaba, dijo ella. Me importaba a mí también, dijo él. No discutieron más el caso. No quedaba nada que decir al respecto. La ley había tomado su lugar. El registro se mantendría. Hablaron en cambio sobre el tiempo, sobre la ausencia, sobre elecciones que tenían consecuencias que ningún veredicto podía abordar. Cuando se separaron, no hubo abrazo, ninguna promesa, solo comprensión. Fue suficiente. De vuelta en casa, Ana se preparó para dormir. Se movió con cuidado, deliberadamente, como si su cuerpo y su mente estuvieran volviendo a aprender cómo ocupar el mismo espacio sin tensión. Se paró junto a la ventana por un momento antes de apagar la luz. La ciudad brillaba abajo. En algún lugar al otro lado, Mark Reynolds enfrentaba su propio silencio. Órdenes judiciales, investigaciones, consecuencias que no podían ser manejadas con dinero o postura. Ana no pensó en él. Se acostó y descansó una mano sobre su abdomen, escuchando el ritmo constante bajo su palma. Mañana traería citas, papeleo, decisiones, pero no miedo. Había hablado cuando el silencio la habría borrado. Se había mantenido de pie cuando estar de pie parecía imposible. Había confiado en la verdad, sin saber quién la escucharía. Esa fue la victoria, no el veredicto, no el nombre en el estrado, el conocimiento de que no había desaparecido. Mientras llegaba el sueño, Ana sintió que algo desconocido se asentaba en su pecho. Paz. No del tipo que olvida lo que sucedió, del tipo que sobrevive a ello.